es el verso 3. Amén, ¿estamos ahí? Bueno, vamos a leer esta palabra con la bendición del Padre, del Hijo, la unción y el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que da el poder para poder pararse uno aquí, gloria a Dios. Él es el que da esa fuerza para pararse uno aquí, porque no es fácil, de verdad que no. Bueno, entonces, porque es una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, no es tan fácil. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Dios mío, porque tú eres, Señor, el que está aquí, Señor. Tú eres el que viene, Dios mío, a enseñarnos, Padre, a darnos tu palabra, Padre Santo. Me hago a un lado y seas tú ministrando, Señor, que seas tú obrando, Espíritu Santo, como tú quieres, como solo tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús, amén. Y dice la palabra así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Me centro aquí, que piense de sí con cordura, con la medida de fe que Dios dio a cada uno. ¿Cuántos creen que Dios a cada uno nos ha dado una medida de fe? Amén, a cada uno nos ha dado una medida de fe. Entonces yo tomo este texto, pero realmente ahora vamos a pasar a 1 de Corintios, capítulo 12, 4 al 12. Amén. Voy a decirles por qué tomé este texto. Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a leer del 4 al 12. Y dice la palabra así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Voy a leer el 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Aquí voy a hablarles un poquito sobre los dones, pero ¿por qué me comencé con Romanos? Que pensemos de sí con cordura, pero que ninguno tenga un alto concepto más de sí del que debe tener. Amén. Porque hoy hay un gran problema, se ha presentado un gran problema. Pues no tengo nada en contra de ellos, pero sí se ha tomado un problema, que el apostolado, que los profetas, y ahora son como la máxima autoridad sobre la iglesia, ¿cierto? Y entonces toman una autoridad y hoy en día andan profiriendo mucho juicio. Y ahora todo es que yo soy el profeta y todo es juicio. Déjeme decirle que ni el mismo Señor vino a juzgar. El Señor no vino a condenar, el Señor vino a salvar. Y entonces la iglesia hoy está metida como en un círculo de temor, de miedo. Alguien alguna vez me dijo: ¿y entonces qué vamos a hacer
con tanto juicio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Le dije, no, hermana, tranquila, ¿qué dice la palabra de Dios? Ni el mismo Señor vino a condenar. Hay que estudiar la palabra, pero ahora toda la gente vive atemorizada, esto va a pasar, ya sabemos que todo lo que está pasando va a pasar, ¿cierto? Está escrito. Entonces se está levantando mucho juicio. Yo soy el profeta, yo soy el pastor, el viernes predicaba, pero me daba mucha risa, porque yo decía, ay, pues es que de eso mismo voy a hablar yo, pero bueno, no tengo tiempo, pero es que él está hablando también de los dones, está hablando de lo mismo, y yo, estamos conectados con el mismo espíritu, porque eso es lo que Dios quiere que se hable. De pronto la iglesia hoy está muy asustada con muchas cosas, ¿sí? Y el profeta tal, y el apóstol tal, y toman una autoridad, y ya son como autoridad sobre los pastores. No, la autoridad que Dios dejó en la tierra fue el pastor. A él es el que el Señor le va a pedir cuenta. Entonces ahora no, el profeta, que el apóstol, no, yo no estoy diciendo que sea malo, sí, pero también el profeta se ciñe a la palabra de Dios, amén. Entonces eso, el temor, eso, la iglesia vive muy atemorizada, anda muy atemorizada. Yo a veces hablo con personas y con ese miedo, le digo, no tiene por qué tener miedo, ¿cierto? No tiene por qué tener ese miedo. Estudia la palabra y se va a dar cuenta qué dice Dios. Anda en obediencia. ¿Qué tenemos que hacer? Andar en obediencia a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que fallamos, claro que sí fallamos. El apóstol Pablo mismo le decía a Timoteo, y se lo dice a la iglesia: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué debemos hacer? Usar bien la palabra. ¿Qué quiere decir usar bien la palabra? Aplicarla a nuestra vida, como Dios quiere que la apliquemos. Amén. Y si acaso alguno pecar, y abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Dios a cada uno nos dio dones. Mire, a uno le dio sabiduría. O sea que, como decía el apóstol Pablo, ¿todos son profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos son pastores? No. Pero uses el don que Dios le dio en buena medida. Use el don que Dios le dio. Si usted sabe que tiene un don, que lo puede poner en práctica, lo puede poner a trabajar, sea útil para Dios con ese don que Él le entregó. Pero muchas veces, ay no, yo quiero el don de, alguien me dijo una vez, yo quiero ser como tal persona, quiero ser. Le dije, no, sea usted lo que Dios dice de usted, y aplique ese don que Dios le dio a usted, empiece a ejercer. Entonces, en la iglesia hay diversidad de dones. No, los dones no son para una sola persona, porque somos el cuerpo de Cristo, y cada uno tiene un don que Dios le ha dado. No, oigan, todos tenemos un don para ponerlo en servicio a la iglesia. Nosotros somos un cuerpo, mire, tenemos ojos, tenemos oídos. El oído no puede ser ojo, las manos no pueden ser pie, ¿cierto que no? No puede. Cada uno en su medida tiene su función, ¿cierto? La uñita para que nos rasquemos, ¿cierto? También es importante. Y aún los órganos internos. Y así mismo comparamos la iglesia. Aquí hay órganos que personas que uno dice, ay no lo ve haciendo uno nada. Pero usted qué sabe, si se está por allí orando, intercediendo. Y a veces esos órganos que no se ven son los más útiles. Son los más útiles. Todos son importantes para Dios. Todos son necesarios para Dios en la función de la iglesia, en la función del cuerpo de Cristo. Entonces el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, porque la necesita, ¿sí? El oído no le puede decir al pie, no te necesito, no, porque todos nos necesitamos. Y así mismo Pablo hace una comparación con el cuerpo para poder entender esta palabra. Entonces hay unos que Dios les da espíritu de sabiduría, úselo bien. Otros tienen el don de ciencia, úselo bien. A otros les da sanidades, no le da solo sanidades. Ahí me voy a enfocar un poquito ahorita. Profecía, discernimiento de espíritu. Si Dios le dio a usted el don de profecía, pues pídale a Dios, pídale a Dios sabiduría, ¿cierto? Para ver qué es lo que Dios quiere que usted hable, qué es lo que usted quiere que diga. Yo a veces no creo mucho en esa profecía que te mueven las emociones y te quiere mover ahí las emociones y todo. No, a mí, si usted me da una palabra a mí, una palabra profética, déme una palabra que está allí, ¿cierto? Pero muchas veces quiere mover las emociones de las personas diciendo que es la profecía, no. Entonces, el hablar en lenguas, a veces dice que toda la iglesia
tiene que hablar lenguas, pero a mí la palabra me dice que a unos le dio el hablar en lenguas. Todo el mundo queda así, entendimiento, porque no se sabe qué hizo. Cuando yo estaba en mi pueblo, yo me congregaba en una iglesia, allá que fui yo voy allá y me congregó en una iglesia, y había una hermanita que siempre llegaba y me saludaba en lengua, me hablaba en lenguas y, ¿qué es esto qué? Y le dije, hermana, hágame un favor, cuando usted me vaya a saludar, no me hable en lenguas, porque si usted no sabe qué me está diciendo y yo tampoco, por favor no me hable en lenguas, hábleme en castellano, hábleme.
El enemigo, el tentador anda suelto todavía. Así que podemos ser tentados, pero también podemos muchas veces de pronto caer, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es levantar al otro, levantar al que está caído. El Señor nunca tiraba a nadie, el Señor levantaba, levantó al paralítico, levantaba al lunático, a todo, él iba, era sanando, libertando, levantando. Pero a veces nosotros estamos con ese dedo así, señalamos así, y cuatro nos señalan a nosotros, ¿sí? No juzguéis para que no seáis juzgados y no condenéis para que no seáis condenados. Pero tenemos ese problemita que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos tiene que ayudar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, cada uno y cada don. Yo sé que aquí hay personas aquí hay profetas en esta congregación. Aquí hay profetas. Amén. Aquí hay personas que Dios les da esa palabra de sabiduría, tienen una palabra de sabiduría y la hablan, ¿cierto? Se la dicen a la persona que Dios les muestra. Palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Aquí hay el don de sanidades. Todos los dones se mueven en una congregación. Lo que pasa es que muchas veces no lo hemos descubierto. Y no sabemos qué don tenemos. Y preguntémosle a Dios. Y Dios nos va a decir. ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿Qué es lo que más podemos hacer? Dios a cada uno le ha dado un don. A veces que el miedo y el temor no nos deja. Porque el que teme, ¿cierto? Es que no ha conocido a Dios. Porque Dios quitó de nosotros todo temor. Y el temor trae en sí castigo. Porque Dios lo quitó de nosotros. Amén. Entonces nosotros no debemos temer. Lancémonos. El Señor le dijo a Pedro, te voy a enseñar a tirar la red. Debemos aprender a tirar esa red. Amén. Es lo que Dios nos ha dado. Entonces, los dones es para ponerlos al servicio del Señor. Los dones no es para estar ahí quietecitos. Descubra su don. ¿Cuál es el don que Dios le ha dado a usted? ¿Cuál es ese don? Vaya ahora por el enfermo, ay Señor, y se muere. No, yo oré por esa persona y se murió, yo no vuelvo a orar. No, al contrario. Hágale. Métase al agua. Tire la red. ¿Cierto? Que Dios va a orar, es el que va a hacer el milagro. A veces dice, a veces la gente dice, ay, que esa persona anda en pecado, pero mira Dios cómo lo usa. ¿Sabe por qué? Porque no es el hombre, es Dios. Y algún día, a veces creemos, Dios no puede ser burlado. Y creemos que nos estamos burlando de Dios, que estamos escondidos de Dios y hacemos y seguimos haciendo y andamos aquí y pecamos y hacemos esto y nos volvemos. Nosotros ya no tenemos la naturaleza pecaminosa, no está en nosotros. Pero no podemos coger que, no, como estoy en la gracia, entonces siempre en la gracia, entonces yo puedo pecar, nadie me ve. Y como Dios me usa, pues listo, sigamos para adelante. Pero el día que venga el Señor y nos pida cuenta, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre oramos por los enfermos. En tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Quitaos de aquí, hacedores de maldad, no los conozco. Dios no se va a detener en hacer lo que Él va a hacer. Dios no se detiene. Dios siempre va adelante. Entonces, Él no se va a detener. Así que no nos burlemos de Dios también en ese aspecto. Procuremos presentarnos a Él aprobados por Dios. Entonces, aquí vemos que la fe es uno de los dones de poder. Es una fe especial. Muévase en esa fe que Dios le ha dado. En esa fe para orar por un enfermo. En esa fe para hacer milagros. Porque Dios es el que hace los milagros. Amén. Dios es el que hace los milagros. Cuando yo estaba en Rema, decía el maestro, decía, los milagros. Dice que es una particularidad de los evangelistas. Entonces decía, usted, así como Josué, ¿qué hizo Josué? Eso fue un milagro que Dios hizo a través de Josué cuando detuvo el sol.
Y usted necesita, a veces caen unos aguaceros, pero usted le da orden a la lluvia, el Señor le dio orden a las tempestades, a los vientos y se calmaron. Usted también puede hacer lo mismo. El Señor lo dijo, mayores cosas harán ustedes, ¿cierto? De pronto alguien por allá alguien criticaba a un pastor por allá y criticaba, ay, que ahora que no, que detener, que casos son dioses que detienen la lluvia y todo eso. No, es que Dios, la autoridad y el poder que Dios le dio a él con el Espíritu Santo y poder para hacer todas las cosas que hizo, se la dio a quienes, a sus discípulos, y al dársela a sus discípulos se la dio a la iglesia. Amén. La iglesia es poseedora de ese poder que Dios le entregó. Porque si no, él necesitaba entregárselo a la iglesia para que la iglesia pueda hacer las obras que los ángeles quisieran hacer. Pero somos nosotros los encargados de hacerlo, de predicar su evangelio. Amén. Somos nosotros los encargados de predicar. Entonces, somos nosotros los que debemos predicar esa palabra. Entonces, al final dice en la palabra de Dios, dice también que Pablo dice que los dones que Dios nos ha dado, todos no podemos hacer lo mismo. Y al final aquí yo me voy a ir al 31 y dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Anteriormente la Biblia, escrita en pergaminos, no tenía capítulos ni versículos, se leía de corrido. Entonces, a veces terminamos allí, pero cuando él dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente, y comienza con la preeminencia del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no pasa nada. Entonces, es importante el amor de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones. Sin el amor de Dios no podríamos hacer nada. Necesitamos del amor de Dios, porque el amor de Dios derramado en nuestros corazones es para que nosotros podamos servirle a ese Dios vivo. Amén. Entonces necesitamos de ese amor de Dios, procurar tener ese amor de Dios en nuestra vida, ¿cierto? Entonces es buscar a Dios, dice, amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a tu prójimo, porque tú dices amar a Dios, pero aborreces a alguien, ay no, con esa persona no quiero estar, no me gusta, me cae mal, ¿sí? Entonces ahí no estamos orando bien delante de Dios. Si amamos a Dios, amemos al hermano, porque ¿cómo decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano que está ahí con nosotros? Entonces tenemos que aprender a amar. Entonces Dios nos manda el amor, ¿cierto? A través del amor podemos fluir en los dones. ¿Sí ve? Podemos tener de todo, pero si no hay amor, no pasa nada. Entonces, a través del amor vamos a fluir con un ingrediente llamado fe. ¿En quién? En el autor y consumador de la fe, porque Él es el que da el poder para hacer las cosas aquí. ¿Y nos dejó a quién? A su Espíritu Santo. Amén. Entonces, quería hablarle de eso porque la iglesia vive temerosa, ay, que todos hablan lengua, no, es que yo quiero esto, yo quiero otro, yo quiero unos, Dios los pone para una cosa, para enseñar, o sí, los ministerios del Señor, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Entonces, cada uno, pastores, cada uno tiene un don ministerial, cada uno tiene un don motivacional, cada uno tiene un don espiritual. ¿Amén? Los dones motivacionales los da Dios, los dones espirituales los da el Espíritu y los dones ministeriales los da Cristo. Amén. Entonces, cada uno tenemos un don. Pregúntese usted, ¿cuál es el don que Dios le dio? ¿Cuál es el don que Dios le ha dado a usted? Y el principal don es el amor. Amén. Entonces, ¿cuál es ese don? De esa manera usted se va a preguntar cuál es el don que Dios tiene, que le ha dado a usted. Y cada uno va a empezar a examinarse en qué usted se puede mover para el servicio del Señor como cuerpo de Cristo. Porque todos somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros nos necesitamos. Desde el que barre, desde el que pone las sillas, todos tenemos un servicio, todos tenemos un don, algo que poner en práctica, algo que poner a funcionar. Amén. Debemos de aprender a ser esos siervos útiles, porque haciendo lo bueno, haciendo lo que nos manda, somos inútiles. Imagínense, solamente haciendo lo que nos manda somos siervos inútiles. Procuremos caminar una milla más en lo que Dios nos manda. Amén. Aquí hay intercesores, es un don, ¿cierto? Todos tenemos un don.
Entonces pongámoslo en práctica, no se sienta usted menos que, no, y usted que tiene un don no se sienta más que los demás. Porque el que da y reparte con liberalidad es el mismo Espíritu que da a quien quiere y como Él quiere. El Espíritu Santo da a cada uno y reparte como Él quiere a cada uno. Amén. En esta mañana yo quiero que se pongan en pie y vamos a preguntarle a Dios, vamos aquí a orar y vamos a decirle al Señor en esta mañana, al Espíritu Santo, que nos diga ¿cuál es ese don que Él ha dado a cada uno de nosotros? Amén. Y en esta mañana, como dice su palabra, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Esos miembros que parecen los más débiles son los más necesarios. No me acuerdo, había un predicador de los no me acuerdo. Y él siempre había un señor que oraba y oraba y él predicaba y el abuelito era un abuelo que estaba atrás, siempre hacía en la parte de atrás y oraba y él estaba ya orando y el ministerio de este hombre, eso cuando fueron los avivamientos, no me acuerdo en ese momento, pero ese ministerio de ese hombre era tremendo ministerio. Y un día le dio por decirle, usted allá sentado, usted que está allá atrás, usted nunca se le ve haciendo nada. Lo avergonzó. Y el hombre se fue. Desde que ese señor y el ministerio de ese señor empezó, de ese predicador comenzó a bajar. Los miembros de la iglesia, aquellos que parecen más débiles, son los más necesarios. No los tengamos en poco. Amén. No los tengamos en poco. Y en esta mañana vamos a decirle a Dios, vamos a decirle Espíritu Santo, gracias Señor, porque tú eres que nos da los dones, Dios mío. Cada don espiritual, Señor, que tú das a la iglesia, Padre, es para ponerlo, Señor, en tu servicio, a tu servicio, amado Dios. Señor, enseña cada vida, Dios. ¿Cuál es ese don, Señor? ¿Cuál es ese don? Porque por lo menos uno, Dios. Porque así como los talentos, Señor, tú eres quien conoce la capacidad de cada vida, Señor, de cada miembro, Padre. Y a uno le diste 5 porque podía manejar esos 5 dones, Señor. A otro le diste 2, Señor, porque podía con 2. A otro le diste 1, pero ni con ese 1 podía, Señor. Solo tú sabes, Dios mío, de qué tenemos necesidad, Padre. Y tú suples cada una de ellas, Señor. Dios mío, Padre, en esta hora, Señor, oro delante de ti, clamando por cada vida en esta mañana, que seas tú tocando cada corazón, Espíritu Santo. Aquel que no ha descubierto, Dios mío, cuál es el don que tú le has entregado, Señor. Que seas tú abriendo en esta mañana su entendimiento, Dios. Que aprenda a recibir de ti lo que tú has puesto en cada uno, Padre. Si son dones de revelación, Señor. Padre Santo, que seas tú revelándote a sus vidas, Señor. Que comiencen a funcionar, Dios mío, Padre. Porque aquí hay, Señor, dones escondidos, Señor. Dones escondidos, dones guardados, Señor, que por miedo, de pronto, por temor, Dios, no los han empezado, Señor, a ejercer. Espíritu Santo, Dios, Espíritu Santo, Señor, toma cada vida en esta mañana. Derrama más de tu presencia, de tu Espíritu, Señor. Así como en aquel día en el Pentecostés, Padre Santo, maravilloso Dios. Que todos los que estaban allí unánimes juntos fueran empoderados, Señor, de lo alto, Padre, con tu Espíritu Santo, Señor. Que en esta mañana, Dios de la gloria, cada vida, Señor, salga empoderada, Señor, de ti, de tu presencia, reconociendo en su vida cuál es el don que tú has colocado en cada uno. Llámese sabiduría, llámese palabra de ciencia, llámese discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, Señor. Don de sanidades, Padre,
¿En qué, Señor? ¿En qué dones, Señor, vas a usarlo y estás usando cada vida, Padre? Que cada uno se fortalezca, Señor, y pueda empezar a activar esos dones que tú le has entregado. Aviva el don que fue puesto en ti. Aviva ese don. Este es el día de esta mañana que tú puedas decirle: Espíritu Santo, confírmame en ese don que tú me has entregado. Cielos de sanidades, Dios mío, Padre, que seas tú obrando en mi vida, Señor. Necesito fe, esa fe especial, Señor, para hacer tu obra, para hacer lo que tú me has mandado, Señor. Más Espíritu Santo, más de ti, Señor. Más de tu presencia, Señor. Más de tu presencia. Espíritu Santo, fortaleciendo cada vida, Señor. Fortaleciendo esos músculos espirituales, Señor, en esta mañana, Padre. Oh Dios mío, Señor, el que se mueve en sanidades, el que se mueve en palabra de profecía, Señor. Padre Santo, que seas tú obrando en cada uno, Dios. Ay, Señor. Padre amado, glorioso Dios, llenando las vidas, llenando cada corazón en esta mañana, Señor. Que se vaya, Señor Espíritu Santo, con el convencimiento de que tú has entregado sobre cada uno, Señor, un don especial, Señor, para llevarlo a cabo, Dios mío, para cumplir con el propósito tuyo, Padre, porque toda palabra que tú coloques en cada vida, en cada boca, no caerá en tierra, sino que cumplirá el propósito por el cual se envía, Señor, y no volverá a ti vacío, Padre. Señor, en esta mañana, Dios, Espíritu Santo, que seas tú, Señor. Hoy quiero moverme en el don que tú me has entregado, Señor. Moverme en el don que tú me has entregado, Padre. Y no quiero quedarme quieto, Dios mío, Señor, porque tú vas allí delante de mi Padre, como ese poderoso gigante, Dios de la gloria, Señor, enderezando todo lo que esté mal en mi vida, enderezando todo lo que esté torcido, Dios mío. Padre Santo, que seas tú quebrantando lo que tengas que quebrantar, así como quebrantas puertas de bronce, como dice tu palabra. Señor, corazones endurecidos, Dios mío, Señor. Padre Santo, Señor, que se sensibilicen esos corazones a tu voz y a tu palabra, Dios mío. Espíritu Santo.